En un barrio antiguo de Veracruz, donde la bruma del amanecer se mezclaba con el olor a sal y madera húmeda, vivía una viuda conocida solo como Doña Elvira. Vendía muñecas cosidas a mano que atraían a turistas y curiosos. Nadie sospechaba que, bajo esas telas viejas y botones opacos, se escondía un secreto macabro que el pueblo había decidido ignorar por miedo a descubrir la verdad. Doña Elvira instalaba su puesto cada tarde frente a su casa deteriorada. Las muñecas parecían antiguas, con costuras imperfectas y expresiones inquietantes. Algunos juraban que pesaban más de lo normal. Otros decían sentir frío al tocarlas. Ella solo sonreía, diciendo que estaban hechas con recuerdos. Nadie preguntaba más. En Veracruz, el silencio siempre fue una forma de sobrevivir. Desde que su esposo murió en circunstancias nunca aclaradas, la viuda cambió. Dejó de ir a misa, cerró las ventanas y comenzó a coser noche tras noche. Las luces de su casa permanecían encendidas hasta el amanecer. Vecinos escuchaban ruidos metálicos, como agujas atravesando algo más duro que tela. Pero nadie se atrevía a tocar su puerta. Una tarde, un niño del barrio notó algo extraño. Una de las muñecas tenía una cicatriz idéntica a la de un hombre desaparecido meses atrás. Corrió a contarlo, pero nadie le creyó. Doña Elvira observó desde su ventana, apretando una muñeca contra su pecho. Sabía que el pasado siempre vuelve, y que sus creaciones aún tenían historias que contar. Al día siguiente, el rumor comenzó a moverse como un susurro venenoso por las calles de Veracruz. Nadie decía el nombre de Doña Elvira en voz alta, pero todos pensaban en ella. Las desapariciones recientes parecían encajar con los días en que la viuda presentaba nuevas muñecas. Cada una distinta, cada una con una mirada que no parecía hecha de trapo, sino de algo que alguna vez estuvo vivo. Doña Elvira cosía sin descanso. Sus manos arrugadas se movían con precisión enfermiza, como si conocieran cada puntada desde antes. No usaba moldes. Decía que las muñecas se armaban solas. En una caja de madera guardaba retazos que jamás mostraba a nadie. No eran telas comunes. Tenían tonos apagados, irregulares, imposibles de comprar en cualquier mercado. Una mujer del barrio compró una muñeca para su hija. Esa noche, la niña despertó gritando. Juraba que la muñeca lloraba cuando apagaban la luz. Al amanecer, la madre notó un olor extraño, parecido al de un hospital viejo. Intentó devolverla, pero Doña Elvira se negó. «Cuando se llevan una ya no vuelve», dijo con una calma que heló la sangre. Esa misma semana, apareció un cuerpo en el manglar, incompleto, irreconocible. La policía habló de animales y mareas, pero alguien recordó una muñeca nueva en el puesto de la viuda, con costuras recientes y un peso inquietante. Desde su casa, Doña Elvira observaba el movimiento del pueblo, convencida de algo. Nadie estaba preparado para saber de qué estaban hechas realmente sus muñecas. La policía visitó el barrio solo una vez. Hicieron preguntas rápidas, anotaron nombres y se marcharon antes del anochecer. Nadie mencionó a Doña Elvira. El miedo pesaba más que la sospecha. Desde su ventana, la viuda observó cómo el patrullero se alejaba, segura de que el silencio del pueblo seguía siendo su mejor aliado. En Veracruz, los secretos no se esconden, se entierran vivos. Esa noche, Doña Elvira bajó al cuarto trasero de su casa. Allí no había muñecas terminadas, solo cuerpos incompletos, hilos gruesos y agujas manchadas. Trabajaba despacio, murmurando nombres mientras cosía. Cada muñeca llevaba una historia, una culpa, un castigo. Para ella, no era locura, era justicia. Decía que quienes nadie reclamaba merecían seguir sirviendo, aunque fuera en silencio. Un joven forastero llegó al barrio buscando a su hermano desaparecido. Vio el puesto de muñecas y se detuvo. Una de ellas tenía un lunar idéntico al de su familiar. El joven sintió un vuelco en el estómago. Cuando preguntó por su origen, Doña Elvira levantó la vista y respondió sin pestañear. «Las muñecas no mienten. Solo guardan lo que nadie quiere ver». Esa misma noche, el forastero siguió a la viuda hasta su casa.
La vio cerrar puertas y apagar luces, pero una ventana quedó encendida. Desde afuera escuchó el sonido de la aguja atravesando algo espeso. Un grito ahogado cruzó la noche, y luego silencio. Al amanecer, una muñeca nueva apareció en el puesto, cosida con esmero, y con ojos demasiado humanos. El forastero no volvió a ser visto. El barrio despertó con un silencio espeso, como si la noche hubiera dejado algo enterrado bajo las calles. Doña Elvira abrió su puesto más temprano que de costumbre. Colocó una muñeca nueva en el centro, con un abrigo cosido a mano y una mirada que parecía suplicar. Algunos vecinos sintieron un nudo en el pecho, pero siguieron caminando sin mirar atrás. Dentro de la casa, la viuda limpiaba con cuidado. No quedaban rastros visibles, solo el olor metálico que nunca se iba del todo. Guardó las agujas, dobló los retazos y se sentó a descansar. Pensó en su esposo, en cómo había muerto y en la promesa que se hizo aquella noche. Nadie desaparecería sin dejar huella. Sus muñecas eran la memoria que el pueblo se negaba a conservar. Una anciana del barrio se atrevió a preguntar: ¿por qué esas muñecas pesan tanto? Doña Elvira sonrió sin alegría. Porque cargan lo que otros tiran, respondió. La mujer retrocedió, asustada por la frialdad de la respuesta. Nadie volvió a hacer preguntas. En Veracruz, entender demasiado podía costar caro, y todos lo sabían desde hacía generaciones. Esa noche, una tormenta golpeó la costa. El viento sacudía las ventanas mientras doña Elvira cosía una última puntada. Afuera, el mar rugía como si reclamara lo que le habían quitado. La viuda levantó la muñeca terminada y la observó en silencio. Sabía que pronto alguien más notaría la verdad, y cuando eso ocurriera, ya sería demasiado tarde para huir. Tras la tormenta, el mar devolvió algo que no debía verse. Un pescador halló restos humanos atrapados entre redes rotas. La noticia corrió rápido, pero se diluyó igual de rápido entre rumores y excusas. Nadie relacionó el hallazgo con doña Elvira en voz alta. Sin embargo, muchos recordaron que, esa misma mañana, una muñeca nueva apareció en su puesto, más grande y pesada que las anteriores. Doña Elvira observaba a los compradores con atención. Sabía reconocer el miedo en los ojos, esa mezcla de curiosidad y repulsión. Cada muñeca vendida era un pacto silencioso. Quien la llevaba aceptaba cargar con algo más que tela y botones. En su mente, la viuda no cometía crímenes, preservaba pruebas. Cada puntada era un acto de memoria contra el olvido voluntario del pueblo. Una periodista local llegó al barrio buscando historias macabras para su columna. Vio las muñecas y sintió un escalofrío inmediato. Tomó fotos, hizo preguntas, anotó direcciones. Doña Elvira la miró fijamente. «No todas las verdades quieren ser publicadas», dijo. La periodista rió nerviosa, sin notar que, desde ese instante, ya había sido marcada como parte del siguiente recuerdo. Esa noche, la casa volvió a iluminarse hasta el amanecer. Las agujas brillaban bajo la luz amarilla, atravesando materiales imposibles de nombrar. Doña Elvira murmuraba mientras cosía, repitiendo un nombre una y otra vez. Afuera, el barrio dormía tranquilo, sin saber que otra historia estaba siendo sellada dentro de una muñeca destinada a no olvidar jamás. La periodista nunca publicó su artículo. Pasaron 2 días sin que respondiera llamadas ni mensajes. En el barrio comenzaron a murmurar, recordando la última vez que se la vio. Frente al puesto de doña Elvira, observando una muñeca con excesivo interés. Esa misma tarde, la viuda presentó una nueva creación, con cabello oscuro y una cicatriz apenas visible en el cuello, cubierta por un lazo mal cosido. Dentro de la casa, doña Elvira guardaba recortes de periódicos antiguos. Cada desaparición estaba marcada con una fecha y una puntada roja. Para ella, el hilo unía lo que el pueblo separaba con silencio. Mientras cosía, recordaba los rostros, las voces, las promesas rotas. No sentía culpa. Creía firmemente que alguien debía conservar la verdad, aunque fuera de la forma más monstruosa posible. Una noche, un policía joven decidió investigar por su cuenta. Entró al barrio sin avisar y se acercó al puesto cerrado. Tocó una muñeca olvidada sobre la mesa.
El peso lo sobresaltó. Cuando levantó la vista, vio a doña Elvira de pie en la oscuridad. «Hay cosas que no se investigan», dijo ella. El oficial sintió un miedo antiguo, aprendido demasiado tarde. El policía jamás regresó a la comisaría. Al amanecer, el pueblo encontró una muñeca nueva sentada en una silla, vestida con un pequeño uniforme azul. Nadie preguntó nada. Doña Elvira acomodó su puesto con calma. Sabía que el círculo se cerraba lentamente. Las muñecas ya no eran recuerdos aislados. Eran advertencias cosidas para quien se atreviera a mirar de más. El barrio empezó a vaciarse al caer la noche. Ventanas cerradas, puertas con cerrojos nuevos, pasos apresurados. Doña Elvira lo notó y no se molestó. Sabía que el miedo también era una forma de respeto. Colocó sus muñecas en fila, como si vigilaran la calle. Algunas parecían inclinar la cabeza cuando alguien pasaba, o eso juraban quienes aún se atrevían a mirar. En su casa, la viuda revisó un cuaderno viejo. Allí escribía nombres y fechas, pero también culpas. No todos los que cosía eran inocentes. Algunos habían hecho daño y jamás enfrentaron consecuencias. Para ella, cada muñeca era un juicio final silencioso. No había gritos ni sangre visible, solo costuras firmes que sellaban historias que el pueblo prefirió olvidar. Una noche, un grupo de vecinos decidió entrar a la casa. Avanzaron con linternas y rezos. Encontraron muñecas colgadas, cajas cerradas y un olor imposible de ignorar. Cuando llegaron al cuarto trasero, la puerta estaba abierta. No había nadie. Solo una mesa limpia y una aguja clavada en el centro, como una advertencia para no volver. Al amanecer, doña Elvira reapareció en su puesto, intacta, serena. Una muñeca nueva ocupaba el lugar central, con rasgos que varios reconocieron en silencio. Nadie dijo nada. El mensaje estaba claro. La viuda sabía quiénes habían entrado, y también sabía que, tarde o temprano, todos dejan rastros que pueden coserse para siempre. El rumor de la incursión nocturna se extendió por Veracruz como una mancha de aceite. Nadie confesó haber entrado a la casa, pero todos sabían quiénes fueron. Doña Elvira los observaba desde su puesto, reconociendo miradas esquivas y manos temblorosas. No dijo nada. Para ella, el miedo era una confesión suficiente, y el silencio posterior confirmaba que el mensaje había sido entendido. Esa tarde, la viuda cosió sin pausa. Cada puntada era más firme que la anterior, como si la aguja guiara su mano. Recordó los rostros de quienes la habían vigilado, contado, juzgado en susurros. «Todo queda», murmuró. En su mundo, nadie desaparecía del todo. Algunos solo cambiaban de forma, destinados a permanecer inmóviles, observando para siempre. Una muñeca apareció con marcas recientes y un peso inquietante. Tenía las manos cosidas al frente, en gesto de súplica. Varias personas reconocieron la postura, pero bajaron la mirada. Nadie quiso ser el primero en hablar. Doña Elvira acomodó el lazo del cuello con cuidado. Sabía que la verdad, cuando se muestra demasiado clara, suele ser ignorada por supervivencia. Al caer la noche, la viuda cerró su puesto y caminó despacio hacia su casa. El viento del puerto arrastraba sal y recuerdos. Dentro la esperaba el cuaderno, aún con páginas en blanco. Sonrió apenas. Faltaban nombres, faltaban historias, y mientras el pueblo siguiera callando, sus muñecas seguirían naciendo para recordar lo que nadie se atrevía a decir. Las muñecas comenzaron a cambiar. Ya no solo inquietaban por su peso o mirada, sino por la forma en que aparecían. Algunas amanecían fuera del puesto, sentadas en escalones ajenos, mirando puertas específicas. Nadie admitía haberlas movido. Doña Elvira fingía sorpresa, aunque en el fondo sabía que el pueblo empezaba a sentirlas como vigilantes silenciosas, recordatorios incómodos de lo que preferían no nombrar. Una mujer juró que su muñeca había cambiado de posición durante la noche. Otra dijo haber escuchado pasos suaves en la sala, sin encontrar a nadie. Doña Elvira escuchaba esos relatos con atención, sin confirmarlos ni negarlos. Para ella, las muñecas no caminaban, despertaban conciencias. Cada una parecía atarse a un secreto distinto,
Y eso bastaba para que el miedo creciera sin necesidad de pruebas. El cuaderno de la viuda ya no tenía nombres completos, solo iniciales, símbolos y fechas. Había aprendido que decir menos era decirlo todo. Mientras cosía, murmuraba frases inconclusas, como oraciones rotas. La aguja atravesaba la tela con una precisión que no temblaba. Afuera, el barrio evitaba mirarla de frente, convencido de que las muñecas sabían más de lo que aparentaban. Esa noche, una muñeca apareció frente a la iglesia, sentada en el primer escalón. No llevaba etiqueta ni precio, solo un pequeño lazo negro. Al amanecer, había desaparecido. Doña Elvira abrió su puesto con normalidad, pero añadió una muñeca menos. Sonrió apenas. Sabía que el mensaje había llegado. El pasado no se entierra, se queda mirando. El pueblo despertó con una sensación extraña, como si alguien hubiera caminado por las calles durante la madrugada sin dejar huellas. Varias personas afirmaron haber soñado con las muñecas mirándolos fijamente, sentadas al borde de la cama. Doña Elvira abrió su puesto más tarde que de costumbre. Colocó las muñecas en silencio, notando que algunas parecían girar el rostro hacia quienes se detenían a observarlas. Una mujer aseguró que la muñeca que compró había amanecido húmeda, como si hubiera estado bajo la lluvia. Otra dijo que la suya olía a sal marina. Nadie sabía explicarlo. Doña Elvira escuchaba sin interrumpir, cosiendo lentamente. Para ella, las muñecas absorbían los recuerdos del lugar donde eran llevadas. No hacían daño, solo devolvían aquello que había sido escondido demasiado tiempo. El cuaderno de la viuda comenzó a llenarse con símbolos repetidos. Círculos, cruces pequeñas, líneas quebradas. Representaban silencios colectivos. Cada símbolo correspondía a una muñeca que ya no estaba en su poder. Mientras escribía, doña Elvira sentía que el pueblo empezaba a mirarse a sí mismo, incómodo, como quien se reconoce en un espejo que preferiría evitar. Al caer la noche, el viento del puerto levantó murmullos entre las calles. Una muñeca apareció sentada frente a la casa de un antiguo comerciante conocido por sus abusos. Nadie se atrevió a tocarla. Al amanecer, la muñeca había desaparecido, pero el hombre no volvió a abrir su negocio. Doña Elvira, desde lejos, cerró los ojos. El mensaje había sido entendido sin palabras. El silencio comenzó a cambiar de forma. Ya no era solo miedo, era vigilancia mutua. Los vecinos evitaban hablar entre ellos, temerosos de que cualquier palabra terminara cosida en tela. Doña Elvira lo percibía en las miradas. Abría su puesto con calma, acomodando las muñecas como si fueran testigos ordenados. Cada una parecía observar un punto distinto del barrio, como si supieran dónde mirar. Una madrugada, varias personas despertaron al mismo tiempo. Juraron haber escuchado el roce de tela arrastrándose por el suelo. Nadie salió a comprobarlo. Al amanecer, encontraron 3 muñecas nuevas frente a casas distintas, sin señales de haber sido dejadas por alguien. Doña Elvira no las reconoció como suyas, pero tampoco se sorprendió. El pueblo empezaba a producir sus propios símbolos. El cuaderno de la viuda quedó casi lleno. Ya no escribía fechas exactas, solo palabras sueltas: culpa, omisión, mirar a otro lado. Mientras cosía pensaba que las muñecas no eran castigo, sino reflejo. El terror no venía de ellas, sino de lo que despertaban en quienes se sabían señalados sin ser nombrados. Esa noche, doña Elvira apagó la luz antes de terminar una muñeca. Algo había cambiado. Por primera vez, sintió que ya no era ella quien guiaba el hilo. Afuera, el mar golpeaba con ritmo constante. La viuda entendió que el pueblo había aprendido la lección más dura. Cuando nadie habla, los objetos empiezan a hacerlo. El pueblo comenzó a cambiar sus rutinas. Algunos quemaron recuerdos. Otros enterraron objetos viejos en el patio. Todos sentían que algo los observaba. Doña Elvira notó que cada día vendía menos muñecas, pero aparecían más en lugares donde nunca había estado. Comprendió que ya no era la única costurera del silencio. El miedo había aprendido a trabajar solo. Una muñeca apareció en el mercado, sentada entre frutas frescas. Nadie supo cómo llegó allí.
Los comerciantes cerraron temprano. Doña Elvira pasó por el lugar y reconoció el hilo, pero no la costura. Era como si alguien hubiera imitado su técnica sin entenderla del todo. Aquello la inquietó. Por primera vez, la viuda sintió que el control se le escapaba. Esa noche, doña Elvira revisó su cuaderno. Algunas páginas estaban marcadas sin que ella lo recordara. Símbolos nuevos habían aparecido, trazados con mano temblorosa. Entendió que el pueblo había empezado a escribir su propia historia. Las muñecas ya no necesitaban creadora. Eran reflejos colectivos, nacidos del miedo y de la culpa compartida. Al amanecer, una muñeca apareció frente a la casa de la viuda. No era suya. Tenía botones distintos y una costura irregular. Doña Elvira la observó largo rato antes de recogerla. Por primera vez, sintió el mismo escalofrío que los demás. Comprendió entonces que algunas leyendas dejan de pertenecer a quien las inicia. Doña Elvira llevó la muñeca extraña al interior de su casa. La colocó sobre la mesa y la observó en silencio. No sentía rechazo, sino una inquietud nueva, más profunda. Aquella muñeca no pedía ser comprendida, sino aceptada. La viuda entendió que el miedo había aprendido a reproducirse sin ella, y que el pueblo había tomado la costura como un lenguaje propio. Al salir a la calle, notó miradas distintas. Ya no la evitaban, la observaban con cautela, como si fuera parte del mismo fenómeno que temían. Doña Elvira abrió su puesto sin decir palabra. Las muñecas parecían menos numerosas, pero más atentas. Cada una apuntaba a un rincón distinto del barrio, como si marcaran rutas invisibles que nadie se atrevía a seguir. Esa tarde, una anciana se acercó y dejó una muñeca casera frente al puesto. No pidió dinero. Solo dijo: «Para que no se olvide». Doña Elvira tomó el objeto y reconoció una torpeza sincera en la costura. Entendió que el miedo había cambiado de manos. El pueblo ya no necesitaba testigos externos. Había decidido mirarse de frente. Al anochecer, la viuda cerró temprano. Caminó hacia el mar y dejó una muñeca sobre la arena húmeda. La marea la rodeó sin llevársela. Doña Elvira sonrió con tristeza. Comprendió que algunas historias no buscan un final, sino permanecer, observando desde la orilla, recordando que el silencio siempre encuentra cómo hablar. El amanecer trajo una calma engañosa. Las calles estaban limpias, demasiado ordenadas. Doña Elvira notó que algunas muñecas habían desaparecido del puesto sin dejar rastro. Nadie reclamó nada. Era como si el pueblo hubiera decidido repartirlas en silencio. Comprendió que ya no controlaba el recorrido de sus creaciones, y que el miedo había aprendido a moverse solo, sin permiso. En varias casas comenzaron a aparecer muñecas hechas con telas comunes, torpes, imperfectas. No imitaban las suyas, las reinterpretan. Cada una parecía representar un recuerdo incómodo. Doña Elvira observó una desde lejos y reconoció el gesto. Cabeza inclinada, manos juntas. Entendió que el pueblo estaba confesando sin palabras, usando hilos para decir lo que nunca se atrevió a hablar. Esa tarde, la iglesia permaneció cerrada. En la puerta, alguien dejó una muñeca sin rostro. Nadie supo quién fue. Doña Elvira pasó frente al lugar y sintió un peso en el pecho. Aquella ausencia de rasgos no señalaba a nadie en particular, pero acusaba a todos. Era el reflejo más honesto del silencio colectivo que había permitido tantas historias rotas. Al volver a casa, doña Elvira cerró el cuaderno por última vez. No quedaban páginas en blanco, pero tampoco nombres. Supo entonces que su tarea había terminado. Las muñecas ya no necesitaban creadora ni guía. El pueblo había aprendido a coser su propia memoria, y con ello, a convivir con lo que antes prefería ignorar. El barrio comenzó a convivir con las muñecas, como con un mal clima permanente. Nadie preguntaba por ellas, pero nadie las retiraba. Aparecían en repisas, ventanas, esquinas. Doña Elvira observaba ese nuevo orden con una calma cansada. Sabía que el miedo ya no necesitaba rostro ni origen. Se había vuelto costumbre, y las costumbres rara vez se discuten en voz alta. Algunos vecinos empezaron a soñar lo mismo.
calles vacías y muñecas alineadas mirando al mar. Al despertar, sentían una urgencia inexplicable de arreglar viejos asuntos, devolver objetos, pedir disculpas, cerrar heridas. Doña Elvira escuchaba esos relatos sin intervenir. Comprendió que las muñecas no señalaban culpables, sino caminos, y que cada quien decidía si caminarlo o seguir huyendo. Una mañana, el puesto de la viuda amaneció vacío. No había muñecas, ni mesa, ni telas. Solo el espacio limpio, como si nunca hubiera existido. El barrio se inquietó. Algunos sintieron alivio, otros un vacío incómodo. Doña Elvira había cerrado ese capítulo sin avisar. Había entendido que su presencia ya no era necesaria para que el mensaje siguiera circulando. Esa noche, una última muñeca apareció en el centro del barrio. No tenía detalles especiales, solo costuras visibles y una expresión neutra. Nadie la tocó. Todos la entendieron. No era advertencia ni castigo. Era memoria. Y mientras permaneciera allí, el pueblo sabría que algunas verdades, aunque silenciosas, nunca se van del todo. La ausencia de doña Elvira se volvió tema prohibido. Nadie preguntaba a dónde había ido, como si nombrarla pudiera traerla de vuelta. Sin embargo, las muñecas seguían apareciendo, ahora con menos frecuencia, pero en lugares más precisos. No era azar. El pueblo comenzó a notar que cada muñeca surgía después de una confesión silenciosa o un gesto de reparación tardía. Una mañana, el mercado amaneció con una muñeca sentada junto a una balanza antigua. El comerciante, nervioso, decidió devolver dinero que debía desde hacía años. Nadie lo obligó. Nadie habló. El objeto no se movió. Doña Elvira había desaparecido, pero su lenguaje seguía activo, recordando que las cosas no dichas siempre encuentran cómo pesar. Algunos vecinos intentaron deshacerse de las muñecas, arrojándolas al mar o enterrándolas lejos. Siempre regresaban, no al mismo sitio, pero sí al mismo mensaje. Doña Elvira había entendido algo que el pueblo apenas comenzaba a aceptar. La memoria no se elimina, solo cambia de forma. Y las muñecas eran ahora esa forma persistente. Esa noche, una anciana afirmó haber visto a doña Elvira caminando por la orilla, sin muñecas, sin cuaderno, solo observando el horizonte. Nadie confirmó el relato, pero nadie lo negó. El pueblo comprendió que la viuda no se había ido del todo. Había dejado algo más duradero que su presencia, una conciencia imposible de coser de nuevo. Con el paso de los días, el pueblo empezó a normalizar lo imposible. Las muñecas ya no provocaban gritos, sino silencios prolongados. Doña Elvira se había vuelto una figura casi mítica, mencionada solo en susurros. Algunos decían que nunca existió, que siempre fueron ellos mismos quienes cosieron el miedo. Esa duda colectiva era más perturbadora que cualquier certeza. Un maestro notó cambios en los niños. Dibujaban muñecas sin ojos, calles vacías y figuras mirando al mar. No era terror, era atención. Escuchaban más, preguntaban menos. El maestro comprendió que el pueblo estaba educándose a sí mismo, aprendiendo a mirar lo que antes evitaba. Las muñecas ya no eran amenazas, sino recordatorios persistentes de una vigilancia interior. Una tarde, alguien dejó una muñeca en el ayuntamiento. No tenía rasgos ni marcas, solo costuras visibles. Nadie la retiró. Los funcionarios pasaron junto a ella sin tocarla. Ese objeto mudo decía más que cualquier discurso. Doña Elvira había logrado algo impensable: obligar a un pueblo entero a convivir con su propia memoria, sin esconderla bajo trámites o excusas. Esa noche, el mar estuvo en calma. Ninguna muñeca apareció. El silencio fue distinto, menos tenso. Algunos sintieron alivio, otros inquietud. Comprendieron que el ciclo estaba cerca de cerrarse. Cuando los objetos dejan de señalar, es porque la mirada ya aprendió a dirigirse hacia adentro, y eso, para muchos, era el verdadero comienzo del miedo. El pueblo comenzó a recordar detalles que había enterrado por años. Conversaciones incompletas, miradas evitadas, decisiones tomadas por comodidad. Las muñecas ya no aparecían para señalar, sino después de esos recuerdos incómodos. Doña Elvira no estaba,
pero su ausencia funcionaba como un espejo. Cada muñeca parecía surgir cuando alguien aceptaba, aunque fuera en silencio, una verdad postergada. Una mañana, un hombre dejó una muñeca frente a su propia puerta. Nadie se lo pidió. Dijo que necesitaba verla allí para no olvidar. El objeto no se movió en todo el día. Doña Elvira habría entendido el gesto. Las muñecas ya no exigían atención pública, sino responsabilidad personal. El miedo se había transformado en conciencia, más pesada y difícil de esquivar. En la escuela, los niños dejaron de dibujar muñecas. Empezaron a dibujar casas abiertas, calles con luz, personas mirándose a los ojos. El maestro notó el cambio con sorpresa. Comprendió que el ciclo se estaba cerrando. Las muñecas habían cumplido su función: obligar a mirar. Ahora, el recuerdo podía existir sin necesidad de objetos que lo sostuvieran. Al anochecer, el barrio permaneció quieto. Ninguna muñeca apareció. Nadie las buscó. El silencio ya no era amenaza, sino acuerdo. En algún lugar, doña Elvira habría sonreído. Sabía que cuando un pueblo aprende a recordar sin miedo, las leyendas pueden descansar. Y esa noche, por primera vez, el pasado dejó de vigilar desde las costuras. Los días pasaron sin nuevas apariciones. El pueblo empezó a recuperar sonidos olvidados, risas, conversaciones largas, puertas abiertas. Algunos se preguntaban si todo había sido una exageración colectiva. Otros sabían que no. Las muñecas no habían desaparecido por casualidad. Se habían retirado cuando ya no eran necesarias. La memoria, al fin, caminaba sola sin necesitar recordatorios cosidos. Una mañana, el mar devolvió la muñeca que doña Elvira había dejado en la orilla tiempo atrás. Estaba intacta, apenas húmeda. Nadie la tocó. Permaneció allí todo el día, como un último testigo. Al caer la noche, una mujer la tomó con cuidado y la llevó a su casa. Dijo que no era miedo lo que sentía, sino respeto por lo vivido. El cuaderno de la viuda nunca apareció. Algunos decían que jamás existió. Otros aseguraban haber visto páginas quemadas flotando en el aire durante una noche sin viento. Nadie pudo probar nada. El pueblo entendió que no todas las pruebas necesitan ser conservadas. A veces basta con aceptar lo ocurrido para que el pasado deje de exigir atención constante. Esa noche, el barrio durmió profundamente, sin sobresaltos, sin vigilias. Comprendieron que el verdadero terror no eran las muñecas, sino la costumbre de callar. Ahora que habían aprendido a hablar, aunque fuera en silencio, el miedo ya no tenía forma. Solo quedaba la responsabilidad de no olvidar lo aprendido cuando todo parecía volver a la normalidad. El amanecer llegó sin anuncios ni señales extrañas. El pueblo despertó como cualquier otro día, pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no miraban las esquinas con temor, sino con atención. Las muñecas no estaban, y sin embargo, su ausencia pesaba más que su presencia. Todos sabían que algo los había obligado a mirar hacia adentro, y eso no podía deshacerse. Algunos afirmaron haber visto a doña Elvira por última vez, caminando entre la neblina del puerto, sin bolsas ni muñecas, solo con las manos libres. Nadie intentó seguirla. Comprendieron que su papel había terminado. No era una amenaza ni una vengadora. Había sido un reflejo. Cuando el reflejo deja de ser necesario, simplemente desaparece. Con el tiempo, las muñecas se convirtieron en susurros, luego en recuerdos, y finalmente en advertencias no dichas. Nadie volvió a coserlas, pero nadie olvidó lo que representaban. El silencio del pueblo ya no era cobardía, sino acuerdo consciente. Hablaron menos, actuaron más. La memoria dejó de ser un objeto para convertirse en una responsabilidad compartida. Años después, alguien preguntó si la historia de la viuda era real. Nadie respondió con certeza. Solo dijeron que hubo un tiempo en que las muñecas miraban, y el pueblo aprendió a no apartar la mirada. Porque algunas leyendas no buscan asustar, sino enseñar que lo más inquietante no está en las cosas, sino en lo que elegimos callar.